Oiga, ¿en alguna ocasión usted ha tenido una queja contra Infonavit, con Agua, IMSS, el SAT, lo que es la Secretaría de Hacienda, y no sabe qué hacer? Pues esta entrevista le interesa, porque recientemente abrió sus puertas en el estado de Chihuahua la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué significa esto? Bueno, para saber al respecto, esta tarde nos acompaña aquí en la cabina de radio el licenciado José Luis Figueroa Jácome, es el procurador, el ombudsman, digámoslo de esta manera, el ombudsman fiscal. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes, Berta. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Un saludo al auditorio. Gracias por abrir estos micrófonos aquí a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es esto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su función? Vaya. Sí, mira, antes que nada, bueno, habría que contextualizar y explicar un poquito cuál es la naturaleza del organismo, ¿no? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o la PRODECON, pues es un organismo público descentralizado que fue creado debido a una ley y que como tal tiene una independencia técnica, una autonomía técnica de gestión, que es totalmente independiente a la Secretaría de Hacienda, al SAT, al IMSS, al Infonavit. La actual titular del organismo, que es la licenciada Diana Bernal, fue electa por el Senado de la República por un primer periodo de 4 años, que fenecen en 2015, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que tiene que llevar a cabo la Procuraduría? Bueno, pues su principal objetivo es garantizar el acceso a la justicia fiscal a los contribuyentes, a los ciudadanos. Como parte de las tareas sustantivas que tiene la Procuraduría, bueno, pues entre otras está brindar asesoría a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto desde una perspectiva más derechohumanista, una interpretación de las leyes un poco más favorable al pagador de impuestos, ¿no? Otra tarea muy importante que tiene la Procuraduría pues es ser un abogado gratuito. Y aquí, bueno, pues se debe clarificar al auditorio que con nosotros hay un abogado gratuito en aquellos casos en que las autoridades fiscales impongan multas o determinen créditos fiscales. Bueno, pues pueden acudir a la delegación regional que está en Chihuahua, pasar ahorita los teléfonos y dirección, y ahí un asesor jurídico les brindará un servicio de asistencia legal totalmente gratuito. Este servicio se conoce como de representación legal y defensa, en donde ese servicio comprende desde que se presente un recurso de revocación, por ejemplo, ante el SAT contra una multa, o pueda interponerse algún recurso de inconformidad ante el IMSS o el Infonavit. Desde luego también comprende que se pueda presentar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal o inclusive el juicio de amparo, ¿no? Oiga, licenciado, a mí me parece muy interesante, y permítame que le interrumpa, porque regularmente Hacienda es el coco de los contribuyentes. Entonces, a veces cuando llega una multa porque a usted se le pasó el día 17, porque a usted se le pasó su declaración anual, tremendo multón, y luego le quiere averiguar a la Secretaría de Hacienda y no puede, porque es un tremendo monstruo ahora sí que contra un pollito, ¿no? Contra un contribuyente. Entonces, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente va a atender a todos esos contribuyentes, a todos esos ciudadanos que de alguna u otra forma consideren se actuó, pues si no dolosamente, se actuó indebidamente en contra de la persona, del ciudadano, el contribuyente en sí. Sí, claro. Mira, yo creo que había que clarificar aquí en principio, bueno, pues que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no viene a obstaculizar o a inhibir las importantes labores de recaudación y fiscalización que llevan las autoridades fiscales. Lo que se pretende por parte de la Procuraduría es que las actuaciones de las autoridades fiscales se apeguen al marco jurídico y se respeten los derechos de los pagadores de impuestos. Aquí hay que establecer, bueno, pues una premisa básica que es la convivencia entre el hecho de que pues, el país necesita que todos tengamos una nueva cultura contributiva, que todos paguemos, que todos aportemos al gasto público, pero también desde luego se concibe el hecho de que las autoridades fiscales reconozcan el esfuerzo de los empresarios, de los empleados, de los comerciantes, que aportan con su esfuerzo diario pues una parte significativa de su patrimonio para contribuir al gasto público vía impuestos, ¿no? Y ese esfuerzo debe ser reconocido en un trato digno por parte de las autoridades fiscales. Hay muchas autoridades fiscales que desafortunadamente a veces han llegado a cometer ciertas ilegalidades, y bueno, pues parte de las tareas de la Procuraduría como ombudsman fiscal es poner los hechos sobre la mesa y en su caso poder emitir una recomendación. Parte de esa otra tarea además que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, además de ser abogado gratuito, bueno, pues también es explicarle al público que nos escucha que nuestra competencia se centra en impuestos federales.
Nosotros tenemos competencia para atender y conocer asuntos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el IMSS, el Infonavit, la CONAGUA en temas de derechos, o sea, los derechos son una modalidad de contribuciones, y también inclusive la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, cuando cobra recaudo, fiscaliza impuestos federales. Esto significa ahí, bueno, hay la parte de la Procuraduría en donde opera como ombudsman fiscal, significa que con nosotros se pueden presentar quejas por actos de esas autoridades fiscales, repito, el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA o inclusive la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, aduanas también desde luego entra dentro de nuestra competencia. Y bueno, pues ahí he de comentarle al auditorio que en materia de quejas pues hemos tenido una gran éxito en la atención de quejas y la solución de problemas. ¿Cuál es la más común, por ejemplo, en el tiempo que yo lo estés operando, funcionando, cuál es la queja más común hasta ahorita? Bueno, mire, hemos recibido quejas, por ejemplo, ahí se acercó con nosotros un adulto mayor al cual las autoridades fiscales le habían embargado su cuenta bancaria donde le depositaban su pensión. Había que explicarle al público que nos escucha que las pensiones, pues como tal, son inembargables según lo establece el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación. Nosotros tramitamos la queja de esta persona, en aproximadamente 6 días hábiles logramos que le liberaran el embargo en la cuenta, pero todavía la gestión que llevó a cabo la Procuraduría le permitió a este adulto mayor que un par de semanas después le estuvieran devolviendo dinero que habían sustraído de esa cuenta bancaria, ¿no? Al público que nos oye, bueno, pues esto es algo muy significativo, porque pues comúnmente esta persona tendría que, después de haberse liberado la cuenta, presentar un formato, hacer una serie de gestiones para que le devolvieran su dinero, lo cual implicaría pues que omitiera un medio de defensa, lo cual tomaría meses, o contratar los servicios de un abogado particular que muchas veces ni se conoce la temática, cuesta, el pagador de impuestos no tiene esas ventajas, y bueno, pues este es un caso de éxito, ¿no? También en Navidad estuvimos atendiendo, por ejemplo, el caso de una empresa al cual las autoridades aduaneras equivocadamente le habían emitido un orden de embargo precautorio de bienes porque presumían que estaba en un domicilio inexistente, que su domicilio fiscal era falso. Un servidor se trasladó al domicilio de la empresa, recibimos la queja, verificamos que la empresa estuviera constituida, que estuvieran operaciones regulares, nos escribieron la RFC, se levantó una acta de fe de hechos, la cual fue enviada a las autoridades aduaneras y en 3 días les liberaron las mercancías, ¿no? Bien, ahora, toda esta asesoría legal, toda esta defensa de la que usted me habla, a final de cuentas, ¿tiene un costo para el contribuyente? No, todos los servicios que brinda la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o la PRODECON son absolutamente gratuitos. ¿En dónde están establecidos ustedes? La Delegación Regional Norte Centro, que tiene competencia en todo el estado de Chihuahua, se ubica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en Boulevard Ortiz Mena, 2022, Fraccionamiento Palmas. Doy al auditorio un teléfono, hay un 01800-611-0190, también hay un teléfono 614-260-6500, repito, 614-260-6500. Mi correo electrónico es jose.figueroa@prodecon.gov.mx, jose.figueroa@prodecon.gov.mx, es Prodecon con N. Y bueno, pues con mucho gusto ahí nos pueden enviar sus las quejas, las solicitudes. Las quejas, sí, sobre todo los tipos de asesorías que requieran, y con mucho gusto los podemos atender. Ahora, ustedes en el lapso que llevan trabajando, ¿ya han logrado, por ejemplo, en el caso de algún contribuyente que considera pagó injustamente cierta cantidad de impuestos, han logrado la devolución de esos impuestos? Sí, de hecho, actualmente se está tramitando, hay unas quejas por contribuyentes que tienen problemas en las devoluciones del impuesto al valor agregado, y yo creo que vamos a lograr a tener muy buenos resultados. Hemos tenido un acercamiento con las autoridades fiscales del estado de Chihuahua, hay que reconocerle su compromiso pues para apoyar las funciones de la Procuraduría, y desde luego también su compromiso para respetar los derechos y ajustarse al marco legal vigente, ¿no? Pues bien, ¿significa entonces que usted tiene o cuenta Prodecon con abogados fiscalistas, ¿no? Para Así poder... es. Todo lo que comprende el servicio de representación legal, todo lo que comprende la defensa legal, o también el tema de las quejas, son atendidos por asesores jurídicos que la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente establece que tienen que contar con una experiencia mínima en materia fiscal de 2 años. He de comentarte que en el cuerpo de abogados que me hace el favor de acompañarme en la delegación, bueno, pues hubo gente que se incorporó del SAT, que trabaja en el SAT, que trabaja en el IMSS, perdón,
y que también trabaja en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Entonces hay un cuerpo de abogados calificado, capaz, que conoce la técnica, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que seguramente habrá dudas respecto a qué casos específicamente ustedes pueden asesorar tratándose de Infonavit. Bueno, ahí tratándose del IMSS y del Infonavit, y esto que bueno que lo preguntas, hay que clarificar que la actuación de la Procuraduría es en el marco de las actuaciones de la autoridad frente al contribuyente, ¿no? Y comento esto, bueno, pues porque con nosotros se ha acercado gente que ha pretendido a lo mejor interponer una queja porque en el IMSS no le dieron alguna cuestión médica. Eso no podría ser parte de nuestra competencia, o la subcuenta de retiro en el caso del Infonavit, que es un tema de moda. Entonces, ese tema sería pues más centrado en una cuestión tributaria, mayoritariamente en el caso de patrones. De hecho, hace una semana y media atendimos una queja de un patrón de aquí de esta región por un problema con el IMSS de una baja de un trabajador, que había un error ahí en una cuestión de una letra, y que bueno, pues el IMSS pretendía cobrarle ahí ciertas cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales, y bueno, pues el asunto está en vías de ser solucionado, ¿no? Creo que he de comentarte que el tema de las quejas ha tenido o tiene una muy buena resultados, tiene muy buenos resultados. Lo que puede derivar a una queja es que se llegue a emitir una recomendación a las autoridades fiscales. En este sentido, la Procuraduría opera como un ombudsman fiscal, sería, digámoslo así, como una CNDH, pero en materia tributaria. Pero la realidad es que las quejas han tenido un muy buen índice de aceptación y cumplimiento. A través de las quejas se pretende evitar que los asuntos se judicialicen, y las quejas deben de verse como un mecanismo de solución alternativa de controversias. En vez de, por ejemplo, esta persona que comentaba yo, que le embargaron su cuenta, a la receta tradicional sería pues promueve un amparo, y después si gana el amparo, pues a lo mejor el SAT va a promover un recurso de revisión, y esto va a tomar 8 o 10 meses en lo que gana su asunto, y nosotros le podemos arreglar el embargo de su cuenta, que era ilegal, pues lo arreglamos en aproximadamente un mes, menos de un mes. Esa es la idea. Pues ojalá que entonces les vaya muy bien y que los contribuyentes tengan en PRODECON, en esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues ahora sí que a un aliado, ¿no? A un amigo, alguien en quien respaldarse y que le pueda brindar toda la asesoría legal, la asesoría en materia de defensa, y que sobre todo, lo mejor de todo, que sea gratuito. En esta región no habrá oficinas. O sea, todo se concentra en Chihuahua. Se está concentrando ahorita en Chihuahua. Se pretende abrir una oficina desconcentrada en Ciudad Juárez, y bueno, pues la instrucción que tenemos nosotros de la titular del organismo pues es estar en contacto permanente con las cámaras empresariales. Hoy por la mañana estuvimos aquí con la Coparmex en un evento donde estábamos dando a conocer las funciones de la Procuraduría. Mucha gente aún no nos conoce, una rueda de prensa. Y bueno, pues también estamos haciendo vinculaciones con no solamente con las cámaras empresariales, sino también con los colegios de profesionistas, ¿no? Parte de la idea de que, y agradezco que nos den estos espacios, bueno, pues publicitar la existencia de la Procuraduría. Nosotros estaremos aquí cuantas veces nos abran los micrófonos, hagan el honor y el favor de invitarnos a cualquier tipo de entrevista. Y bueno, pues nos pueden contactar telefónicamente o por correo electrónico, y tengan la seguridad de que nos comunicaremos con ustedes, y a través de correo y pudiéndonos escanear los documentos, no necesitan ir a la ciudad de Chihuahua, ¿no? Pues excelente. ¿Hay alguna página oficial? Sí, la página oficial de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es www.prodecon.gov.mx, Prodecon con N. Bien, que si puede por favor repetir los teléfonos. Sí, los teléfonos es 614-260-6500, repito, 614-260-6500. Hay un 01800-611-0190. También se pueden dirigir al correo electrónico de un servidor, y es jose.figueroa@prodecon.gov.mx. Repito, jose.figueroa@prodecon.gov.mx. Pues yo le quiero agradecer muchísimo, licenciado José Luis Figueroa, su presencia esta tarde aquí en la cabina de radio, y seguramente los contribuyentes de toda la región ya saben que ya cuentan con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Berta, muchas gracias. Un saludo al auditorio, a toda la región. De Brenda, muchas gracias por darnos estos espacios, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias, y cuanto de eso sea necesario.